Dios les bendiga, hermanos. Un gusto nuevamente de acompañarles en estos estudios bíblicos del libro de Números. Me he demorado en sacar el capítulo 3. Me ha tomado un par de semanas hacerme el tiempo para poder prepararlo. Yo sé que eh, el público objetivo al que apuntan estos estudios bíblicos, lo hemos reconocido abiertamente, son nuestros hermanos de la Iglesia Evangélica Pentecostal, donde se está estudiando el libro de Números. Ya comenzaron a ver el libro de Números o sea, el capítulo 3, hace ya un par de semanas. Están desde el 24 de septiembre viendo el capítulo 3, pero todavía quedan por lo menos unas 3 semanas. Creo que recién, recién el 19 de noviembre va a comenzar el capítulo 4, así que creyendo que todavía es un capítulo útil de estudiar, vamos a abordarlo de todas maneras. A los que ven estos estudios por primera vez, mi objetivo no es ir yendo por el expositor, viendo temas y títulos, sino que simplemente dar un panorama general a lo que es a lo que es el contexto histórico del libro, el- básicamente tratar de explicar de la mejor manera posible los versículos que se leen, no tanto caer en la alegoría, ni en las aplicaciones a veces un poquito forzosas, sino que simplemente describir el contexto. Así que eh, mayor, eh, sin extender más la introducción, vamos a pasar directamente a lo que es el estudio del capítulo 3, compartiendo pantalla, como lo hacemos em, frecuentemente. Vamos acá. Puede que se muera un poco. Ahí está. Me pongo en una esquinita y comenzamos. Bueno, voy a repetir esta diapo que ya hemos estado viendo los últimos dos estudios, el capítulo 1 y el capítulo 2, que simplemente da un panorama general al libro de Números. Decíamos que del capítulo 1 al 10 vamos a ver estadísticas y reglas dadas a Israel en el monte Sinaí. Todavía no comienza la marcha, y después del capítulo 10 va a ser el comienzo de la marcha del pueblo de Israel desde el monte Sinaí hacia Cades Bernea. Y el panorama particular o específico de los capítulos 1 al 10, el primero, el pueblo se organiza para la marcha en los capítulos 1 y 2, para la marcha y la guerra. Los capítulos 3 y 4, los levitas se organizan para transportar el arca y el tabernáculo, que es lo que estamos viendo ahora. Los capítulos 5 y 6 se dan las reglas para mantener la santidad del campamento. Los capítulos 7 al 9 se celebran algunos ritos importantes. Y capítulos 9 y el comienzo del 10 se hace la provisión para la dirección del pueblo en la marcha. Eso es el panorama general que hemos estado repitiendo los anteriores estudios. Y este sería la primera parte del capítulo 3. Voy a dividirlo en tres partes principales, que es la introducción, el nombramiento de los levitas, esta diferencia que se hace con los sacerdotes. Vamos a reparar en eso. Luego vamos a ver la función de cada una de las familias de los levitas, los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Y finalmente vamos a ver el tema de el reemplazo o la redención de los hijos primogénitos por la tribu de los levitas. Así que esos van a ser los tres puntos principales del estudio del día de hoy. Como siempre digo, voy a tratar de comprimirlo, tratar de sacarlo de forma no muy extensa, así que eso sería como el resumen para los hermanos que eh, se estén sumando y estén tratando de entender cómo abordamos estos estudios. La Biblia o la versión de la Biblia que generalmente leo es la Nueva Traducción Viviente. Si bien la Reina Valera es una versión, la 1960, una versión que me gusta mucho, creo que para
objetivo, o sea, con un objetivo didáctico, puramente pedagógico, utilizo la Nueva Traducción Viviente porque es una Biblia que se entiende bastante. Así que vamos a comenzar a leer estos primeros versículos en el nombre del Señor y después vamos a ir tomando los otros puntos. Nombramiento de los levitas, versículos 1 al 13. Es la descendencia de Aarón y Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. ¿Recuerdan esa distinción? Pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor, en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente al que él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto a su padre Aarón. Entonces el Señor les dijo a Moisés: llama a los de la tribu de Leví, que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque entre todo el pueblo de Israel ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés: mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí a todo primer nacido de Israel, tanto de persona como de animales. Ellos son míos, yo el Señor. Van a disculpar la tos, pero yo creo que ya a esta altura una alergia. Son 6 o 7 semanas que llevo con esta tos bastante persistente. Bueno, los primeros versículos que acabamos de leer son casi un resumen de lo que va a tratar el capítulo. Habla del papel de los levitas al final como sustitutos de los primogénitos. Presenta también la distinción entre sacerdotes y levitas. Habíamos comentado esto, creo que en el estudio del capítulo 2, que todo sacerdote es levita, pero no todo levita es sacerdote. Esto se refiere a que solamente los descendientes de Aarón fueron apartados para el sacerdocio. El sacerdocio tenía como objetivo, o sea, o tenía como función principal el servicio dentro de lo que era el lugar santo, especialmente. Y el sumo sacerdote, ya cuando el culto es establecido, tanto en el tabernáculo como también más adelante en el templo de Jerusalén, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur, el Día del Perdón, al lugar santísimo para presentar la sangre y colocarla en el propiciatorio, que era la tapa que estaba sobre el arca del pacto. Entonces, solamente la casa de Aarón fue separada para esta labor sagrada, pero toda la tribu de Leví fue apartada para el servicio de la casa del Señor. La consagración de los levitas, como habíamos hablado también anteriormente, se dio o se destacó cuando en el capítulo 30, me parece, o 32 del libro de Números, en la rebelión del pueblo de Israel con el becerro de oro. En ese evento, los levitas se levantan como campeones de Dios y obran justicia, eh, básicamente sentenciando a la muerte a 3.000 de los israelitas en ese evento puntual, que según recuerdo está en Números capítulo 30, no, en Éxodo capítulo 32 aproximadamente. Ahí la tribu de Leví fue apartada para el Señor. Entonces, vamos a ver más adelante, cuando veamos el segundo punto de este estudio, la tribu de Leví también tenía una distribución bien particular dentro del campamento y estaban apartados para el servicio del Señor.
Aquí se nombra también el caso de Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón. Recuerden que el servicio para los sacerdotes, no sé si para todo levita aplicaba igual, comenzaba a los 25 años. Y estos hijos mayores de Aarón, muy posiblemente ya jóvenes mayores de esta edad, ya hombres mayores de 25 años, fueron muertos delante de la presencia del Señor por lo que se relata en el capítulo 10 del libro de Levítico. Aquí está la referencia, no voy a leer todo lo que ocurre acá, pero acá básicamente se dice que los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, se presentaron con carbones encendidos y con un incienso delante de la presencia del Señor, y fuego de parte del Señor los consumió y murieron al instante. Entonces, eh, la discusión está, o muchas veces se pregunta a qué se refieren con ese fuego extraño. Algunas personas piensan que puede haber sido un incienso que no era el incienso que Dios había mandado a que se quemara delante de él. Pero el resultado puntual es que ellos se presentaron de forma temeraria delante del Señor, menospreciando el mandamiento, y fueron cortados delante de la presencia del Señor. Una cosa bien particular y bien que me llama harto la atención es que luego de que se relata la muerte de los hijos de Aarón, de los dos de los cuatro hijos de Aarón, los mayores, luego en los versículos 8 en adelante, o el 9 al 11, se hace prohibición de las bebidas alcohólicas. Dice, versículo 9, tú y tus descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es ley perpetua para ustedes, que se cumplirá de generación en generación. Eh, Esto es bien, llama harto la atención porque algunos, en base a esto, especulan que posiblemente Nadab y Abiú quizás se presentaron un poco borrachos delante de la presencia del Señor. No es algo que está confirmado, pero producto de que muy posterior, o sea, o inmediatamente después del relato de la muerte de Nadab y Abiú, se da la prohibición de la bebida alcohólica para los descendientes de Aarón. Entonces, esto es digno de considerar, porque eh, en ocasiones se ha comparado las manifestaciones espirituales, especialmente en el libro de los Hechos, con el tema de la bebida alcohólica. Eh, pero lo hacen para contrastar. Dicen, no os embriaguéis con vino porque produce disolución, sino que antes ser llenos del Espíritu Santo. No sé si eso está en el libro de los Hechos o es una carta paulina. Em, pero sí en el libro de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo sobre aquellos 120 en el aposento alto, se les confunden con borrachos. Y Pedro le dice, no están borrachos porque son recién las 9 de la mañana. Son recién las 9 de la mañana, así que esto no están borrachos, sino que están llenos del Espíritu Santo. Entonces, el punto que quiero hacer es el cuidado que hay que tener en el servicio al Señor en general, pero especialmente aquellos que creemos en la vigencia de los dones del Espíritu, aquellos que somos continuistas, también tener un cuidado sumo de no tomar a la ligera, como lo hicieron Nadab y Abiú, los dones del Señor, eh, no defender la idea de que una manifestación espiritual es para perder la conciencia casi y hacer lo que se le ocurra y no tener dominio propio y que el espíritu no esté, del profeta no esté sujeto al profeta. Hay en ocasiones por el deseo de tener una manifestación espiritual, el deseo de que haya un llanto en la iglesia, el deseo de que haya una respuesta emocional. A veces hay personas que remueven eh, los controles bíblicos, los controles racionales y se entregan al desenfreno. Se entregan al desenfreno de las emociones y terminan en ocasiones diciendo cosas que Dios supuestamente dijo, pero no lo dijo. Entonces, creo que es importante hacer ese punto, el cuidado que hay que tener a la hora de servir delante del Señor. Y si el pecado de Nadab y Abiú fue haberse emborrachado, que no es seguro, sino que hago esta conjetura
en base al versículo 9, tener sumo cuidado de no caer nosotros en esos descontroles y en esos desenfrenos. Eso es lo primero. Lo segundo es que en ocasiones cuando se ve esta severidad de Dios en el Antiguo Testamento, hay personas que llegan a afirmar, y se hace el contraste con el Nuevo Testamento, hay personas que llegan a afirmar, de hecho existió una doctrina en el primer siglo, no sé si o dentro de los primeros 3 siglos, que se le llamó marcionismo, creo que era, que decía abiertamente que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y hay personas que cuando ven esta severidad que se muestra en lo que hizo Dios con Nadab y Abiú, tienden a defender esa idea, pero no hay que ir muy lejos y en el mismo libro de los Hechos encontramos un juicio así de severo con Ananías y Zafira, donde también por causa de menospreciar em, al Espíritu Santo, perdieron la vida. Así que es importante ver que esa severidad del Dios Santo se mantiene intacta también en el Nuevo Testamento. Pasamos ahora también a la sección más larga de este capítulo, que es los deberes de las diferentes familias de los levitas. Este último punto lo voy a acompañar de un video, de un par de videos, para que sea más ilustrativo. Y dice así: registro de los levitas. Voy a tratar de leerlo lo más rápido posible y voy a ir comentando algunas cosas que son dignas de destacar. El Señor le habló, del 14 en adelante, estoy leyendo al 39, el Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví por sus familias y clanes. Anota en una lista a cada varón de un mes o más. Entonces Moisés los anotó, tal como el Señor le había ordenado. Leví tenía 3 hijos, llamados Gerson, Coat y Merari. O sea que está la familia de Gerson, o los gersonitas, la familia de Coat, o los coatitas, y la familia de Merari, o los meraritas. Esto es importante porque voy a comentar un poco más adelante. Los clanes descendientes de Gerson llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Livni y Simei. O sea, pasamos de tribu en la distribución más general, que eran los levitas, luego familias, los 3 que mencionamos, y luego clan, ¿ya? Después dice, los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los clanes descendientes de Merari llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Mali y Musi. ¿Por qué es interesante esto? Porque cuando lleguemos al capítulo 16, en la rebelión de Coré, Coré era levita, como Moisés y Aarón. Coré era de la tribu de Leví, como Moisés y Aarón. Coré era de la familia de Coat, como Moisés y Aarón. Y Coré también era del clan de Izar, como Moisés y Aarón. Así que la rebelión de Coré es bien particular porque no solamente compartía con Moisés y Aarón la tribu, sino también la familia y también el clan. Y por esa misma razón yo creo que terminó eh, em, codiciando el sacerdocio que tenía la familia de Aarón. Esa era la palabra que estaba buscando. Estos eran los clanes de los levitas, anotados según su grupo de familia. Los descendientes de Gerson estaban constituidos por los clanes descendientes de Libni y Simei. Entre los gersonitas habían 7.500 varones de un mes o más. Se les asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento. Recordemos que el tabernáculo, la puerta estaba del lado oriental, así que los gersonitas, vamos a ver después en la figura que les mostré la semana, o sea, el último estudio, así que ahí se va a ver más claro. Pero los gersonitas estaban a espaldas de la puerta del tabernáculo, la parte trasera. El jefe de los clanes gersonitas era Elisaf, hijo de Lael. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y la cortina de la entrada, las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, la cortina a la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso.
Al final de esta parte vamos a ver un par de videos para que sea más ilustrativo todo esto que estoy leyendo. Los descendientes de Coat, que eran de la misma familia de Moisés y Aarón, estaban constituidos por los clanes descendientes de Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Entre los coatitas habían 8.600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario y se les asignó el área sur del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes coatitas era Elisaf, hijo de Uziel. Bien particular acá porque... Ah, no, Elisafán. No, Elisaf se llamaba el otro. Nombres bastante parecidos. Estos 4 clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que también era coatita, y era la administración principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario. O sea, como les decía, los sacerdotes, que era la casa de Aarón, tenían el deber de ministrar dentro del lugar santo. Entonces también tenían a su cargo los utensilios santos que se utilizaban dentro de ese lugar. Por esa razón, yo creo que les tocaba supervisar la labor de los coatitas, que eran los que les tocaba transportar todos los utensilios dentro de los muebles, el mobiliario dentro del tabernáculo, cuando el campamento de Israel se levantaba y se movía. Los descendientes de Merari estaban constituidos por los clanes descendientes de Mali y Musi. Entre los meraritas habían 6.200 varones de un mes o más. Se les asignó el área norte del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes meraritas era Suriel, hijo de Abihail. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso. También eran responsables de los postes del atrio y de todas sus bases, estacas y cuerdas. Delante del tabernáculo hacia el oriente, por donde sale el sol, estaba el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel. Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de los varones de un mes o más de edad llegó a 22.000. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que les mostraba la semana pasada, o sea, el estudio pasado. Estaban distribuidas las tribus al este, comandadas por Judá, al oeste, comandadas por Efraín, al sur, comandadas por Rubén, y al norte, comandadas por Dan, me parece que era. Y en un círculo más cercano, en torno al tabernáculo, era lo que estaban distribuidas la tribu de Leví, como acabamos de leer. Al oeste estaban los gersonitas, al norte estaban los meraritas, al sur estaban los coatitas eran los responsables del mobiliario del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto, y frente al tabernáculo, al este, se encontraban Aarón, Moisés y los hijos de Aarón, los sacerdotes. Entonces, esta era la estructura de este campamento de guerra. Como les decía también anteriormente, la tribu de Leví tenía una doble labor. Primero era hacerse cargo del tabernáculo completo, desmontarlo y montarlo cuando se moviera todo el campamento. Ellos lo desmontaban y lo montaban cuando llegaban a otro lugar. Pero también eran esta línea de defensa en torno al tabernáculo para que nadie se acercara al tabernáculo. Los levitas, como se vio en Éxodo, en la rebelión con el becerro de oro, también eran guerreros, eran capaces de pelear y matar, como lo hicieron con esos 3.000 que murieron a causa del becerro de oro en el libro de Éxodo. Así que esa era la doble función que tenían los levitas. Como les decía, aquí está un resumen de lo que leímos. Los gersonitas tenían a cargo la cubierta del santuario, la cortina a la entrada del santuario, las cortinas alrededor del atrio, el velo para la entrada del atrio, las cortinas exteriores alrededor del tabernáculo y las cuerdas correspondientes. La familia de Coat,
de Coat, o los coatitas, a cargo de los muebles del santuario, de los utensilios del santuario y de los dos altares. Yo creo que se refiere al altar de bronce, que estaban en los atrios, y también al altar del incienso que estaba dentro del lugar santo. Y Eleazar era el encargado de supervisar el trabajo de los coatitas especialmente. Y la familia de Merari se encargaba de la estructura del tabernáculo, de lo que le daba forma, así como la familia de Gerson estaba encargado más de las pieles y de las telas, las cortinas que componían el tabernáculo. Los meraritas me da la impresión que estaban más a cargo de la estructura, como los pilares, las planchas de oro, de madera, que le daban una estructura más firme al tabernáculo. Claro, aquí como dice, todo lo que servía para darle consistencia tanto al tabernáculo como al atrio, se encargaba los meraritas de transportarlo. Así que vamos ahora a compartir, vamos a parar acá, vamos a compartir unos videos. A ver. Simplemente para que sean ilustrativos. Quiero que sirvan de ilustración para lo que les quiero mostrar. Este es un video que da cuenta de cómo era el tabernáculo. Ahí están las cortinas a la entrada del atrio. Esto era el atrio, este es el altar de bronce. Aquí se quemaban los sacrificios. Esta era la fuente de, no recuerdo cómo se llamaba esta fuente, donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. En esta fuente se lavaban los sacerdotes. Voy a dejar los links para que después los vean en la descripción de este video. Y esta era ya la parte interior del tabernáculo, cómo estaba compuesto, las diferentes telas que tenía. Todas estas cosas, los gersonitas me da la impresión que eran los encargados de transportarlo. Y esto ya es el lugar santo. Aquí está el altar del incienso, aquí está la menorá, la mesa de los panes de la preposición. Este mobiliario estaba a cargo de los coatitas, la mesa de los panes de la preposición. Todo este mobiliario eran los coatitas los que se encargaban de transportarlo. Aquí está el altar del incienso, el lugar santo. Y el lugar santísimo, obviamente, estaba también el arca del pacto. El arca del pacto, donde posteriormente se iba a colocar también, junto con las tablas de la ley y el maná, se iba a colocar la vara de Aarón que reverdece luego de la rebelión de Coré. Vamos a parar esto. Voy a compartirles también otro video que da buena cuenta de lo que era el atrio. Se ve de bastante buena manera cómo estaba distribuido. O sea, también le voy a colocar mute. Entonces, en el atrio estaba delimitado por una serie de columnas, que estaban adornadas con plata, tenían también unas cuerdas, tenían también unas estacas. Todas estas cosas les correspondía a los meraritas. Les correspondía transportar las columnas que rodeaban el atrio, esas columnas que se están mostrando acá. Posiblemente esas cortinas también, pero sí menciona específicamente que los meraritas tenían que transportar también las cuerdas que sostenían a estas columnas, estas que aparecen ahora, junto con las estacas. Entonces, para que se les dé una idea más clara de qué era lo que tenía que transportar cada familia de los levitas cuando se levantaba el campamento. Esto que están mostrando acá es una descripción en 3D de cómo se piensa que era el atrio. A los gersonitas, por ejemplo, le tocaban las cortinas
tanto la cortina de la entrada del atrio, que se va a mostrar ahora, como también todas las cortinas o las telas que estaban involucradas dentro del tabernáculo. A los meraritas, en cambio, les tocaba estas columnas que rodeaban el atrio, esas cortinas le tocaban transportar a los gersonitas. Me parece que era la primera familia. Entonces eso les quería compartir para que se hagan una idea más clara de lo que estamos leyendo. Sus columnas, ¿ves? Ahí están las cuerdas, ahí están las estacas. Todas esas cosas les correspondía transportar a la última familia, que eran los meraritas. Estos videos son bastante útiles para que uno no solamente lea en el aire, sino que se haga una idea de lo que está leyendo. Ahí se los dejo en la descripción para que lo miren con calma y le pongan audios. Estos están en inglés, pero estoy seguro que también hay videos en español de lo mismo. Vamos ahora también a volver a las diapositivas. Volvemos a las diapositivas. Entonces, vamos a la parte final, al rescate del primer hijo varón. Dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés, ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más y anota sus nombres en una lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí como sustitutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor le había ordenado, el número de los primeros hijos varones, o de los primogénitos, de un mes o más, llegó a 22.273. Después voy a discutir un poco este número, porque lo mencioné en la introducción a este libro. Entonces el Señor le dijo a Moisés, toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí. Yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan al número de los levitas por 273. Para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate a los primeros hijos varones que exceden al número de levitas. Entonces Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel, que superaron al número de levitas, y reunió 1.365 piezas de plata, o en otras palabras, 273 por 5, porque se pagaba 5 ciclos por cada hijo varón. Si usted lo multiplica por 273, le va a dar 1.365 piezas de plata. ¿Cómo pagó? Por los primeros hijos varones de Israel. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Así que Moisés le dio la plata del rescate a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor le había ordenado. Bueno, una jera, para comentar esto del ciclo, cada pieza pesaba un ciclo del santuario, y cada ciclo equivalía a 20 jeras. Y según leía yo en los comentarios bíblicos, una jera era algo así como medio gramo. Entonces un ciclo debe haber sido como 10 gramos de plata, algo así. Algo así como 10 gramos de plata era cada ciclo. Así que habían acá como 13 kilos de plata en 1.365 piezas de plata. Si cada uno pesaba 10 gramos, tenemos como 13 kilos de plata. Bastante plata. Entonces, esto también lo comentamos rápido. Cuando se dio la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, en la salida de Israel de Egipto, la 10ª plaga mató a todo primogénito, de animales y de humanos.
que era el ángel de la muerte, pasó y se llevó a todo animal de los egipcios y a todo primogénito de los egipcios, primogénito de los animales y primogénito de los humanos. Se los llevó el ángel de la muerte en la 10ª plaga, pero los israelitas fueron saltados, o el ángel de la muerte pasó al ver la sangre del cordero o de los corderos en los dinteles de las puertas de la casa de los israelitas. Por eso la fiesta de la Pascua en hebreo se llama Pesaj. Pesaj significa literalmente saltar, pasar por alto, saltar. Entonces el ángel de la muerte saltó la casa de los israelitas debido a la sangre del cordero que estaba en los dinteles de las puertas. Y por esta razón, porque Dios rescató a los primogénitos, cuando alguien rescataba a otro, ese otro pasaba a ser propiedad del que le rescató. Entonces, los primogénitos desde entonces en Israel pasaron a pertenecer al Señor, no solamente de los hombres, sino también de los animales. Entonces, ¿qué ocurre en estos versículos que acabamos de leer? Esos, esos primogénitos que tenía Israel, que según se enumeran son 22.273, vinieron a ser reemplazados por toda la tribu de Leví, cuyos varones, estamos hablando siempre de hijos varones, cuyos varones de un mes en adelante llegaban a 2000, a 22.000. Entonces aquí la gran pregunta que se hacían cuando, voy a tirar un poco números acá, así que quiero que me pongan atención, la gran pregunta que se hacían, siempre se cuestiona el número de los hijos de Israel. Que hubieran 600.000 guerreros de 20 años hacia arriba, era difícil de creer para, para los comentaristas bíblicos. Y luego, cuando hacen la división, esta división es media confusa, yo no le encuentro mucho sentido, pero si dividen a 22.000 primogénitos, 22.273, por esos 603.000 creo que son los guerreros, daba, si ese primogénito era el primogénito de una familia de cada uno de estos guerreros, daba que cada familia debía haber tenido como 27 hijos. Por eso les cuesta entender, o sea, por eso les cuesta creer que ese número 600.000 esté correcto o que este número 22.000 esté correcto. Porque si fueran primogénitos, solamente considerando a los 600.000 guerreros, si uno divide 603.000 por 22.000, le daba una proporción de 27 hijos por familia. O sea, que cada familia debía haber tenido 27 hijos. Es el cálculo que hacen, ¿ya? Pero yo creo que es un cálculo errado por la siguiente razón. Yo creo que debería haber puesto esto en las diapositivas para que se entendiera mejor. Pero síganme esta lógica. Estos 600.000 eran varones de guerra de 20 años hacia arriba. Punto 1. Estos primogénitos se consideran a los varones de un mes en adelante. Estos 22.273 no consideran solamente a los varones de 20 años hacia arriba, sino que a los varones de 20, los primogénitos de un mes en adelante. Entonces, el pueblo de Israel es muy probable que haya sido mucho más numeroso que esos 600.000. Uno tiene que multiplicar por lo menos por 2 o por 3 si incluye a las mujeres y también a los hombres menores de 20 años. Entonces el pueblo de Israel debe haber tenido un número, no sé, 2, 3 millones de personas. Entonces ya eso reduce el tamaño de las familias. Ya no son 27 hijos por familia para que calce el número de los primogénitos, sino que el número se reduce. Y lo otro es que no es necesario que toda mujer dé a luz a 27 hijos para calzar este número de los primogénitos, porque también eh, se daba también en ocasiones que las personas que los hombres se casaban con más de una mujer. No es el caso de la familia de Moisés y Aarón, aparentemente, pero por lo menos en el caso de Jacob, el fundador, o uno de los padres de Israel, tuvo hijos de 4 mujeres para llegar al número que conocemos, las 12 tribus.
Entonces, hay muchas formas para tratar de calzar este número de los primogénitos varones en familias no tan numerosas como 27. Por el primer argumento que les doy, porque estos 22.273 primogénitos de todo Israel consideran de, de un mes en adelante. El segundo argumento es porque los israelitas podían tener más de una esposa. Les doy un ejemplo puntual. Por ejemplo, en el caso de, mm, de ¿cómo se llama el esposo de Ana? Se me fue el nombre. El padre de Samuel. Se me olvidó ahora el nombre del papá de Samuel. Pero él tenía dos esposas. Tenía a Penina y a Ana. Y de Penina tenía hijos. Y luego, cuando Ana dio a luz a Samuel, Ana lo consagró al Señor. No fue necesario que fuera apartado de forma inmediata por ser el primogénito de Ana. Porque el primogénito de la casa de Elcana se llama el papá de Samuel. El primogénito de la casa de Elcana ya era el hijo de Penina. Entonces, em, por esa razón, Samuel fue consagrado al Señor. O si hubiese sido el primogénito de la casa del Cana, Samuel, como primer hijo de Ana, no hubiese sido necesario consagrarlo. Bueno, no sé si se entendió mucho este tipo de razonamiento, pero el punto es que eh, este número de primogénitos, 22.273, puede estar perfectamente en concordancia con un ejército de 20 años hacia arriba de 600.000 hombres, porque el pueblo de Israel era mucho más numeroso, muy probablemente, llegando a los 2 o 3 millones de personas. Eso. Y estos primogénitos de Israel fueron reemplazados por los levitas, que eran 22.000, y los 273 extra, que excedían al número, fueron rescatados por plata, 5 piezas de plata, cada primogénito, pagándose en total unos 13 kilos de plata, para poder redimir finalmente a todos los primogénitos de Israel. Eso sería como el resumen de los últimos versículos. Y ahora ya, para terminar, como comentario personal, quiero destacar una cosa en cuanto a los estudios del libro de números. Esto es una reflexión final para terminar el capítulo de hoy. Y es que uno tiene que tener cuidado con estirar los paralelos entre el sacerdocio levita, entre todo lo que incluía el antiguo pacto, y estirar esto a nuestro tiempo. Creo que ese es el error que cometemos siempre, eh, o frecuentemente. Tendemos a llevar la enseñanza más allá de lo prudente. Entiendo yo que el Antiguo Testamento o el primer pacto, el pacto de la ley, era el ayo que nos llevó a Cristo y era sombra de lo que venía. Entonces, claramente hay enseñanzas que se pueden sacar del Antiguo Testamento seguro, eso siempre lo voy a defender. De hecho, todo el Nuevo Testamento se funda en el Antiguo Testamento. Cuando los discípulos de Cristo, los apóstoles, hablaban de las Escrituras, siempre hablaron del Antiguo Testamento. Eso es clarísimo. O sea, la utilidad del Antiguo Testamento es vigente hasta hoy y a Cristo se le puede encontrar en todo el Antiguo Testamento, incluyendo en el Pentateuco. Eso como base. Dicho esto, hay que tener cuidado, sí, cuando traemos enseñanzas del antiguo pacto al nuevo pacto. Le doy un ejemplo. Cuando se habla de los pastores como levitas, o cuando se habla de los hijos de los pastores como hijos de levitas, no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque eso corresponde al antiguo pacto. Hay todo un libro, que es el libro de Hebreos, que se enfoca en, en explicar por qué el Cristo o por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo, porque tiene un mejor mediador, porque fue confirmado con un mejor sacrificio, con una mejor sangre, porque fue presentado en un lugar más excelente, no en el santuario terrenal, sino que en el santuario celestial.
porque está confirmado sobre mejores promesas, porque el sacerdocio de Cristo no es según el sacerdocio levita, porque Cristo no venía, Jesús de Nazaret, Jesucristo no venía de la tribu de Leví, sino que de la tribu de Judá, porque su sacerdocio es conforme a Melquisedec, y Melquisedec recibió de Abraham los diezmos, y en Abraham diezmaron también los levitas, demostrando que el sacerdocio, de acuerdo a Melquisedec, según la orden de Melquisedec, era mayor que el levita. Entonces, todas esas cosas hay que considerar a la hora de aplicar las enseñanzas. Por ejemplo, cuando estamos estudiando ahora las funciones de los levitas, de las familias de los levitas, de los coatitas, de los meraritas, de los gersonitas, y lo traemos a nuestro tiempo para decir que tenemos que hacer aseo en el templo. Yo encuentro que es muy pobre la aplicación, porque estamos en un pacto completamente diferente, donde ya no hay una familia sacerdotal, sino que somos todos sacerdotes, somos todos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, como dice Apocalipsis y muchos otros pasajes. Y, y Dios ya no habita en templo hecho por manos de hombres, sino que en el nuevo pacto vino a habitar en el corazón del hombre. Una de las promesas del nuevo pacto es que los corazones de piedra iban a ser transformados en corazones de carne. Es que la ley ya no iba a ser escrita en tablas de piedra, sino que iba a ser escrita en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo no iba a habitar ya más en lugares físicos, sino que iba a habitar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces hay que considerar todas esas cosas a la hora de ver el Antiguo Testamento y no llegar a conclusiones como, bueno, como los gersonitas, y los coatitas y los meraritas cumplían labores en el templo, entonces, hermano, usted vaya a hacer aseo al templo. No digo que no digo que, no trato de desincentivar el servicio al Señor que el mundo pentecostal tiene y que es maravilloso que siga siendo así. Me encanta como el compromiso que tiene el mundo pentecostal en todo lo relacionado a servir. Pero nuestra, nuestra preocupación tiene que ser mucho más allá que eso. Les decía yo el domingo, y con esto termino, con esta reflexión, les decía el domingo a los hermanos en la escuela dominical que en ocasiones hay un marcado interés en la parte externa de mantener la iglesia limpia, de construir lindos templos, que está bien, que está bien, pero se descuida la construcción de nuestro templo espiritual. Yo le decía a los hermanos, donde yo me congrego, es un templo bien hermoso, bien grande. Claro, decía, si vemos desde afuera el templo físico que la iglesia con esfuerzo ha construido, claro, todo el mundo se maravilla, se ve desde el tren pasa y se ve tremendo templo. De hecho, yo paso todos los días por ahí, se ve tremendo templo, hermoso, con lindas terminaciones. Pero si tuviéramos vista espiritual y viéramos cómo hemos construido nuestro templo espiritual, cómo la iglesia se ha construido, quizás tendríamos solamente un par de paredes paradas, solamente un par de palos parados, quizás en ocasiones. Creo que se descuida en muchos lugares, se descuida la construcción o, de nuestro templo espiritual, que la iglesia sea edificada, que sea enseñada. Le decía a los hermanos, por ejemplo, ¿a quién le enseñan a predicar en un púlpito? ¿A quién le enseñan em, a, a predicar a la calle? No sé, ¿quién ha estudiado alguna vez los artículos de fe que cuando pasamos a miembro en plena comunión hacemos el compromiso, el juramento de que nosotros creemos la doctrina que confiesa la iglesia que está contenida en los artículos de fe que se encuentran en el himnario? Yo creo que un 90% de la iglesia no conoce los artículos de fe. Y así muchas otras cosas donde yo creo que el servicio al Señor se podría enfocar más allá de hacer aseo al templo y de tener cuidado de no subir con polera a hacer aseo al púlpito, que muchas veces las enseñanzas se limitan a eso, de que el púlpito es santo y que no hay que subirse con polera y hacer aseo. Yo creo que si vamos a estudiar el libro de Levítico, vamos a ver el servicio de la tribu de Leví y tratamos de traer aplicaciones a nuestro tiempo, podemos ir mucho más a fondo que eso. Yo creo que hay una necesidad de que nuestro templo espiritual, de que la iglesia como templo del Dios vivo, se edifique espiritualmente, que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas áreas donde
tenemos que construir en sentido espiritual. Hay muchas áreas donde tenemos que trabajar, hay muchas cosas que aprender, hay muchos ministerios que tenemos que desarrollar en nuestra iglesia. Los maestros o el discipulado, muchas veces, lamentablemente, está completamente ausente de nuestras congregaciones. Entonces, creo que podemos sacarle más partido al estudio del libro de números y no quedarnos en la simpleza de no ir a hacer aseo al templo con polera. Yo creo que el libro de números y el servicio de los levitas va mucho más, se le puede sacar mucho más partido, considerando siempre que estamos en el nuevo pacto, considerando siempre que estamos en una época diferente, con un pacto diferente, con promesas diferentes, con una responsabilidad también diferente, porque al que más se le da, más se le va a exigir. Eso, les quería compartir esta reflexión final. Compartan este video, compartan el canal, síganse suscribiendo. Y esto ojalá es que sirva como contexto general para entender las escuelas dominicales. Y ya en un par de semanas más nos veremos, antes que comience el capítulo 4, con la quinta entrega de esta sección, Estudios Bíblicos en la Última Banca, estudiando el capítulo 4 del libro de Números. Así que hasta entonces los dejo cariñosamente invitados y deseando que Dios, el Dios de paz, le bendiga y les guarde. Un gran abrazo y nos vemos pronto.